¿Cómo están? Un gusto saludarles, gracias por compartir con nosotros esta nueva edición del programa Cita Regional, programa de Quinta Visión, donde conversamos con quienes son parte de nuestra región sobre temas, como lo decimos cada vez que hacemos este programa, diversos, a nivel regional, comunal, nacional, con temas que a ustedes les interesan. Y qué mejor que hacerlo con quienes, insisto, son parte de nuestra región. Y en primera instancia, quiero saludar al abogado, ex intendente regional, ex convencional también, Raúl Celis. ¿Cómo está, Raúl? Un gusto tenerlo en esta cita regional. Hola Bernardo, muchas gracias a ustedes por invitarme junto a los panelistas que ya vas a presentar. René Lues, también es panelista, concejal de C por Viña del Mar. Algunos dicen irá a seguir hasta el último como candidato a alcalde. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Se va a respetar, ¿no es cierto?, el acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo está, René? Un gusto tenerlo en Un este cita gusto regional. mío, muchas gracias. Un gusto además con estos tan buenos panelistas, y agradables panelistas. Presidente de la Comisión de Inversiones del CORE, también ahí en lo suyo, queriendo también con una posibilidad, ¿no es cierto?, de ser candidato a gobernador regional. Vamos a ver qué va a pasar. Nada se puede decir todavía. ¿Cómo está, Percy Marín? Gusto en Muy bien, saludarlo. Bernardo. Muchas Core de gracias Renovación por la Nacional invitación. por la provincia de Marga Marga. Y también a un hombre ex concejal por Valparaíso, hoy militante PS de tomo y lomo. ¿Cómo está, compañero Iván Buscovich? Hola, hola, ¿cómo estamos? Saludos a los contertulios y a la gente que nos va a ver y ojalá que se entretengan con lo que vamos a conversar. No, y sin duda yo siempre también presento a este amigo, pues, ¿eh? Aquí lo tenemos a este amigo, el Inquisidor, regalado por el Innombrable, dicen algunos. Pero se hizo en ese tiempo con cariño. Oiga, un gusto tenerlos en este programa. Y claro, hemos tenido una pauta, pero creo que es bueno comenzar con un tema que no está en la pauta, pero yo sé que a todos les llama la atención y a muchos quizás están preocupados, porque cuando estamos haciendo este programa, ¿no es cierto?, quedan unos días para que en Arica se realice o comience un juicio que tiene que ver con una fracción de una banda delictual que se conoce como los gallegos. Son 38 los detenidos y están en varias partes, en varias comunas, en varias Repartido. cárceles de nuestro país, incluso desde Puerto Montt. Y la Defensoría Penal Pública presentó ante la Corte de Apelaciones de Arica, ¿no es cierto?, un recurso para que este juicio se hiciera de manera presencial. Y todos sabemos lo que está ocurriendo con la delincuencia, con el nivel de agresividad, ¿no es cierto?, incluso con la utilización de armamento de alto calibre, y hay harta preocupación por lo que pueda pasar. Quiero comenzar con usted, Raúl Celis, como abogado, como ex intendente, como un hombre entendido en la materia, muy entendido, porque era necesario realmente que este juicio se haga de manera presencial sabiendo todo lo que pueda involucrar. Estoy con usted, Raúl. De ninguna manera, Bernardo, de ninguna manera. O sea, yo creo que la presencialidad en esta causa, lo ha dicho el alcalde o la alcaldesa de Arica, es un peligro Alcalde, alcalde de Arica, de inminente fuga. Los traslados Gerardo Espíndola. una- el- los traslados en una comuna o ciudad como la de Arica son peligrosísimos. O sea, están tentando a que el juicio no se realice y tengamos un escenario ahí que puede ser como de película de acción, digamos, con muchos muertos, con gran escándalo. Hoy día, Bernardo, a mi juicio está más que probado que la batalla contra la delincuencia la estamos perdiendo y la estamos perdiendo por paliza, porque este gobierno no ha sido capaz de enfrentarla, entre otras razones. Entonces, pretender que un juicio con el narcotráfico, con absoluta preparación, armamento, pueda llevarse en forma normal en un tribunal en Arica, es una tontería, es una niñería, es una bobería, como les gusta decir a los venezolanos. No tiene ninguna posibilidad cierta de realizarse. No son solamente los traslados, yo me imagino el ambiente que habría, el nivel de protección que tendría que tener el tribunal. El Eh, miedo. Podría haber también un atentado directo al tribunal, ¿no? Absolutamente. Al edificio me refiero del tribunal. Entonces, yo lo descartaría de plano. La Defensoría hizo una avivada
pero una avivada que a mí me parece también un poquito irresponsable, porque no tiene nada que ver, como decían ellos, con que la presencialidad ayuda mucho más a determinar mejor los hechos. No, lo que trata de hacer es provocar que se puedan producir situaciones completamente riesgosas para la vida, para la integridad, para la salud del Poder Judicial, de los testigos. Se amedrentan los testigos también con eso. Imagina qué tranquilidad van a tener los testigos de concurrir a un tribunal donde van a estar todos vigilados, independientemente que puedan disfrazarlos o en fin. Yo creo, para resumir, Bernardo, que la presencialidad es suicida en un caso como este. Suicida. Es muy complicado, sin duda, queridos panelistas, porque, como bien dice Raúl, ¿qué pasa con la ciudad? Ahora estamos hablando de cerca de 40 imputados o formalizados, detenidos. ¿Cómo en un tribunal, como sabemos que son hoy las salas, ¿no es cierto?, los tribunales de garantía, de los tribunales orales que son más chiquititas, que albergan un cierto... ¿Cómo se hace para contar con seguridad para esas 40 personas? René Luez, es lamentable además Bueno, porque cuando hay una sensación de que de repente este país cuesta hacer justicia, esto como que enloda más lo que piensa la gran cantidad de personas. Cuando uno sale a la calle y lo conversa, y lamentablemente eso es lo que le dicen. René Luez. sí, primero, oye, reconocer que tenemos nosotros una muy buena policía, porque efectivamente son 38 los imputados por este grupo terrorista y de delincuencia mayor, y se ha hecho un trabajo importante. Yo creo que uno tendería a pensar que con más apoyo, digamos, logístico, con más apoyo tecnológico, con más apoyo también de instrumental, eh, para enfrentar la delincuencia de este tipo, nuestras policías tendrían mucho mejor resultado, porque tenemos una policía de muy buena calidad. Eso hay que decirlo, porque de repente uno olvida que esta fue una tremenda acción policial. Dicho esto, comparto lo que decía Raúl, creo que esto es una amenaza innecesaria, además, innecesaria, porque seguramente cuando se pide y se acepta esta, que sea, digamos, de manera presencial, seguramente se activaron ya toda una red de, de apoyo externo para estos delincuentes, y por tanto a mí me parece un sinsentido, de verdad, que por la peligrosidad que tienen y además porque en definitiva no afecta, a mi juicio, en ningún sentido el juicio, que esto se haga de manera presencial. La ciudad va a estar en riesgo, va a haber riesgo además de probablemente de generar ahí algunos atentados, enfrentamientos innecesarios. O sea, esto hay que resguardar, precisamente más que los delincuentes, hay que resguardar que se cumpla el derecho, pero con total tranquilidad para la población. Sin duda. Además, ya en las últimas horas, Percy, se interpuso un recurso ante la Corte Suprema para evitar justamente esto de la presenciabilidad, pero llama la atención, sin duda, insisto, llama la atención que ocurran este tipo de cosas y cuando, además, lo que implica, por ejemplo, trasladar un detenido desde Puerto Montt Del a sur. Costa Rica. Así es. Es un gasto, son recursos, tiene una serie de circunstancias que llaman la atención que se produzca, Percy. Exactamente, además de distraer no solamente los recursos de transporte de gendarmería, sino que además todo lo que conlleva, la seguridad que conlleva, distraer recursos policiales también, por ejemplo, que están destinados al orden público, para que en definitiva se ocupen de esta situación. ¿Sabes lo más preocupante de esto, Bernardo, estimados panelistas? Que se tengan que interponer recursos para restablecer el sentido común, porque el sentido común para todos los que estamos acá señala de que la decisión no es correcta, de que es tremendamente riesgosa, que es tremendamente peligrosa. Porque tal como decía Raúl, o sea, estos tipos, la preparación que tienen, porque además
la doctrina que ellos profesan es de que si voy a morir, voy a morir, o sea, les da lo mismo, en cierto modo. Por lo tanto, el que coloquen artefactos explosivos, o que vayan con una turba, o en fin, todo esto a enfrentar la policía, está dentro de la lógica de este tipo de criminales, lamentablemente. Y hoy día tenemos, yo diría, uno de los juicios más peligrosos en la historia de nuestro país. Y está justamente, se va a hacer en una zona limítrofe. Entonces, con mayor preocupación a uno está viendo estas cosas. Yo creo que aquí no solo lo que dice relación con la persecución criminal está hoy día en una crisis importante. Hay instituciones, como decía René, que hacen la pega, que son las policías, que ponen a los delincuentes, a los criminales a disposición de los tribunales, pero de ahí para adelante comienza la falla. Comienzan las fallas con el Ministerio Público, comienzan las fallas con los tribunales, ¿para qué decir, no es cierto? ¿Para qué yo creo que no es sorpresa para ninguno de los que estamos acá que empiecen a llegar los anuncios, ¿no es cierto?, de amenaza a los jueces, las amenazas a los fiscales. Cosa que ya ha Entonces, habido, se ha reconocido. si es que ya no lo ha habido, exactamente. Entonces, porque esta gente opera así, porque si denuncian las amenazas, la emprenden con la familia. Entonces, es sumamente peligroso, creo que va en un sentido muy contradictorio a lo que debiera ser, y yo diría que una afrenta más, diría yo, a la posibilidad de seguridad que exigen los chilenos. Hoy día la seguridad ciudadana está tremendamente mal. Hoy día tenemos este tipo de delincuentes que nosotros no conocíamos, una delincuencia muy avesada, una delincuencia con un poder de fuego también extraordinaria, que no se condice al poder de fuego que tienen, por ejemplo, los carabineros, que no todos usan pistolas semiautomáticas. Los carabineros, hasta el grado de cabo segundo, usan revólveres de seis balas. Por lo tanto, es tremendamente difícil poder confrontar a estos delincuentes, y necesitamos obviamente una mano más dura para que enfrente esta situación. Bien, para terminar esta ronda, Me entonces, con permite, este, me permite, me permite una breve anécdota a por favor. propósito de la preparación y los errores judiciales. A mí me citaron hace poco, me llegó un exhorto para un juicio. Y ese juicio, encontré tan raro todo esto en Arica, es este juicio que se lleva en Arica por la droga. Y revisando los papeles, ¿qué es lo que hicieron? Corchetearon mal. Yo estaba citado como testigo a una causa que involucra al ex general director de Carabineros, Gordon, y no a lo de Arica, pero eso lo tuve que ir a aclarar al tribunal, pidiendo que solucionaran el enredo, si no me habrían llevado detenido por no ir a Arica, una cosa. Pero Insólito, para que vean, ahí tienen insólito. la posibilidad de error. Habríamos tenido información de primera fuente, se dice en Claro. tema periodístico, ¿no? O un muerto. Bueno, esperemos que no pase nada, esperemos que no ocurra nada y que la justicia, como bien diga, restituya por lo menos la Corte Suprema lo que debe ser el orden, y ojo, lo importante, el bien común, porque el fin último de esto debe ser el bien común. Estoy con El imperio usted, del derecho. Iván Buscovich. Mire, lo primero que hay que decir es que es habitual que muchos juicios se hagan por el sistema virtual. Yo les quiero decir que conozco bien Arica, el edificio de la fiscalía donde debiera hacerse es muy parecido al que está aquí en la calle Victoria frente al Congreso. Es como de ese tamaño, El Tribunal de Garantía. el Tribunal de Garantía. Son más o menos iguales, es como el mismo diseño. Y está en el pleno centro de Arica. No es que está en pleno centro. Pasan micro, o sea, va a ser un disturbio. Yo entiendo que tanto el gobierno como Gendarmería han hecho las peticiones para que no haya presencialidad. Yo creo que es obvio que en estas condiciones y tratándose de este tipo de delincuentes no debiera ser presencial, dado los riesgos que hay que asumir, que lo mencionó de alguna manera Raúl, que yo creo que de lo que se trata es justamente de evitar que pasen cosas que puedan complicar mucho más la situación. Así que yo creo que vamos por buen camino. Ahora son las normas, tal como dice Raúl, fue una vivada de la defensa, pero que yo creo que la Corte Suprema la va a poner en su lugar
Se suponía que en principio esto partía el lunes. Yo ayer en la televisión escuché al fiscal que lleva la causa en Arica y él dijo que lo más seguro que esto ya no parte el lunes, sino que en unos días más, mientras no haya pronunciamiento de la Suprema para ver cómo trataban el tema. Así que estemos tranquilos, yo creo que se va a hacer, tal como decía Percy, el sentido común va a primar y se va a hacer no presencial, porque no hay las condiciones para hacerlo. Exacto. Esperemos entonces, como lo dije al principio cuando estamos haciendo este programa, estamos a la espera de lo que pasa. Noticia en desarrollo. Se está a la espera de lo que señale, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, que ojalá, insisto, sea lo más adecuado porque este es un riesgo innecesario que se está corriendo. Usted irá tan lejos en la ciudad de Arica, sí, pero ojo, que puede marcar un precedente. Y ya que estamos hablando de este tema que tiene que ver con lo judicial, con lo policial, me voy a saltar un poco un tema de la pauta para dejarlo para el segundo bloque y quiero pasar a otro porque hubo estadísticas en cuanto al aumento de personas que están detenidas y se habló que aumentaron en cerca de un 40% en los últimos 24 meses. Lo que también comienza a ser preocupante porque se habla de que hay mucha gente que queda en prisión preventiva. Una vez más sale el asunto, ¿qué pasa con Gendarmería? ¿Qué pasa con los centros carcelarios en nuestro país? ¿Están en condiciones para? Yo creo que es un tema que les debe preocupar a todos. Eh, Se habla, tenemos que construir nuevas cárceles, pero yo vuelvo a insistir en algo que ya dije. Cuando se plantea un proyecto de nueva cárcel, viene inmediatamente la oposición de muchos sectores, incluidos de la comunidad, porque no quiere nadie que le instalen una cárcel, ¿no es cierto?, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, a metros de su casa. Raúl Celis, ¿es preocupante esta situación de lo que está pasando con este sistema carcelario chileno? Es preocupante, pero es preocupante hace muchos años. A nosotros nos Sí. tocó, si tiene que acordar, se quería construir una cárcel en la región, En a Villa lo menos Alemana, perdón, en Limache. Limache. Y en Petorca creo que también hubo un proyecto, Percy, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. y claro, los vecinos por ningún motivo. ¿Eh? El aumento de población efectivamente carcelaria ha sido de 40.000 a 50.000, un 20%, pero lo más grave, a mi juicio, aquí fueron las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, donde les advertía a los fiscales y a los jueces que tomaran en cuenta para las prisiones preventivas este aumento de la población carcelaria. ¿Qué es lo que pretende? Si el juez tiene que fallar de acuerdo a la ley, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo de acuerdo a la ley. Si no hay infraestructura carcelaria, es por culpa del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo y de los últimos gobiernos que ha tenido nuestro país. Eh, claro, las poblaciones normalmente rechazan este tipo de cárceles, pero hay una serie de fórmulas donde uno puede construir aceleradamente, por decirlo de alguna manera, como se hizo, por ejemplo, con el aeropuerto o el aeródromo de Quintero, que ahí se saltaron toda una serie de la Fuerza Aérea, se saltaron toda una serie de normas habituales porque estaba involucrada la seguridad nacional, etcétera. Si hubiese voluntad real, pero claro, nadie se atreve a enfrentarlo, el problema estaría resuelto con la construcción de cárceles. No puede, a mi juicio, el ministro de Justicia, señor Cordero, decir una cosa tan irresponsable, además como señal pésima. Menos prisiones preventivas, ¿qué pretende con eso? Por suerte, fueron muy duros en la respuesta, tanto la Corte Suprema como los fiscales, exfiscales, abogados, en decir, momentito, uno falla de acuerdo a la ley y no si hay mayor o menor cantidad en la población carcelaria. Eso es un problema suyo, resuélvalo, hágase cargo de eso y no nos venga a endosar algo que a nosotros no nos empece. Eh, Creo que, como digo, muy desafortunado el ministro de Justicia. Hoy día trató de explicarse, la explicación agrava la falta. Él mostró esos números, efectivamente, pero no se limitó a mostrarlos, sino que a hacer una recomendación. Creo que lo del problema carcelario en Chile hay que enfrentarlo, además, Bernardo y el resto de los panelistas, en forma urgente. Ya hay normas que, si uno tiene la voluntad, las cosas salen. Si hay 10.000 personas de sobrepoblación en carcelaria, bueno, habrá que construir 3 cárceles porque es una prioridad nacional. Yes. Perdón, antes de ir con René Luis, Percy, solo una consulta para recordar en el tiempo.
Era alcalde Germán Irarrázaval de Limache en aquella oportunidad, si no me equivoco. Sí, Que hubo un proyecto y estaba prácticamente todo adelantado para que se pudiera construir en un sector rural, incluso de Limache, y vino una sí, tremenda oposición y ese proyecto quedó en nada, que era exactamente. justamente Eso pasa en todas las lo que comunas se donde se pedía. quieren pasar cárceles. Exacto, También en solo, Viña Y, solo e- para ocurrió lo recordar. mismo. y ese después lo tratamos de llevar a Petorca, ¿no? Ese fue después. Exactamente. Claro. Y pasó lo que todos saben. Y cuando se plantea una idea, René Lué, de decirnos las cárceles tenemos que construirlas en sectores alejados, donde no haya mucha población que viva alrededor, viene la oposición también porque se habla, ¿no es cierto?, de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. René Lués. ¿Sabes qué pasa, Bernardo? Es que yo estimo que el Estado es el que ejerce la autoridad en el territorio. El Estado está representado por el gobierno, que cada 4 años elegimos los chilenos. Entonces, las decisiones de este tipo tienen que ser decisiones de gobierno. Tú no puedes preguntarle a un alcalde o a un Exacto. intendente si quieren o no, o a un gobernador ahora, si quieren o no una cárcel en su territorio jurisdiccional, porque eso va a ser siempre una decisión negativa, porque nadie quiere, todos quieren más cárceles, pero nadie quiere la cárcel en su comuna. Entonces aquí no, esto no requiere esto a mi juicio no requiere que generemos una consulta ciudadana. O sea, esto no puede ser, digamos, una decisión ciudadana, esto es una decisión de gobierno. El gobierno tiene una decisión de dónde va a instalar una cárcel. Y aquí importa un pepino lo que digan los alcaldes o lo que diga la comunidad del sector. Uno podrá conversar, pero la decisión es del gobierno y para eso hay que tener cojones, más aún si son tus propios partidarios. Hay que decir, aquí vamos a construir, este es el territorio, este es el terreno, y olvídate del tema, por favor. O sea, vamos a tener que preguntarle a las personas si atentamos contra los derechos humanos de quienes son los delincuentes más brutales que tenemos en Chile. Eso me parece que es un absurdo esta consideración del Estado, cuando en realidad lo que se requiere hoy día efectivamente es más cárcel. Y aquí no hay que tener problema. Si el Estado no puede construirla hoy día y la puede construir más rápido un privado, yo no tengo ningún problema en que se liciten esto a privados, tanto el control de la cárcel, eh, todo lo que es la parte, digamos, de Administrativo. responsabilidad. Uno ahí puede definir, bueno, una parte será de gendarmería, en fin, pero yo no tengo problemas en que si esto lo puede hacer un privado más rápido, que lo haga. Aquí lo que se requieren son cárceles, urgentemente, y el gobierno tiene las herramientas para poder hacerlo. Percy Mario. Sí, yo la verdad que coincido con los que me han antecedido. Yo creo que aquí hay una decisión que tiene que tomar, es una decisión propia del Ejecutivo. Y no tiene que preguntar tanto porque obviamente nadie quiere una cárcel cerca. Obviamente que se tienen que dar determinadas características, que esté cerca de los centros urbanos, de todas maneras eso tiene que ser así para resguardar precisamente la seguridad, porque hoy día las cárceles están en los centros urbanos. Hoy día están ahí metidas en los centros urbanos y sobrepobladas. Hace pocos días fui a visitar al coronel jefe de Gendarmería de la Quinta Región, con un grupo de gendarmes. Me impuse que en Valparaíso prácticamente el nivel de hacinamiento bordea el 40%. Es una locura, es una locura. Y que sí estarían por proponer, no ellos, sino que la misma Corte Suprema estaría abriendo la idea, para plantear la idea de que se construyan tres nuevos penales urgentes en el país, porque es una cuestión urgente, no solamente para poder contener la población penal, sino también por lo que están pasando los gendarmes. Si hoy día los gendarmes no tienen ni siquiera bototo, los gendarmes no tienen ni siquiera tenida de seguridad, los gendarmes no tienen protecciones mínimas para poder enfrentar a estos criminales que son muchos de ellos de alta peligrosidad. Y otra cosa es que además estamos mezclando delincuentes de alta peligrosidad con delincuentes que no lo son o no lo son tanto, digamos. Entonces, todas esas situaciones obviamente que redundan en que los delincuentes prácticamente cuando entran a las cárceles aprendan las mañas, por decirlo de alguna manera, de estos delincuentes avesados que principalmente son extranjeros, que decir las cosas
por su nombre, que vienen con prácticas muy, muy distintas. Hablaba también con unos amigos de la Policía de Investigaciones que me contaba de que algunos extranjeros que vienen de República Dominicana incluso son más avanzados y más violentos que muchos venezolanos. Entonces, toda esa cuestión que estamos viendo hoy día en las cárceles hay que ponerle, yo creo que coto, y en ese sentido no nos podemos sentir como que eh, Bukele le puso mucho. Yo creo que hay que emular algunas cosas de las que está haciendo Bukele. No se trata de poner el debate chabacano, pero yo creo muy por el contrario. Hay que poner los puntos sobre las i y hay que hacer lo que realmente las ciudadanas necesitan para resguardar su seguridad. Iván Busquets, terminamos este primer bloque con sus 3 minutos finales. Para el bloque. Yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha planteado. Sin embargo, quiero decir que nosotros somos el segundo país con más presos en términos proporcionales. Y entonces, vale la reflexión, hay que construir más cárcel, hagámosla, yo no tengo drama. Y que si no somos capi, que se la hagan los privados, démosle. El punto es, por ejemplo, la cantidad de mujeres que están presas por microtráfico. Mujeres que además están con niños y que solo lo pueden tener en la prisión con ellas hasta los 2 años. Y después lo que transformamos a esos niños es un niño que va a estar eternamente en la calle mientras la madre no se libere. Entonces, son cosas que yo creo hay que conversarlas, hay que tenerlas en consideración. No tengo ningún problema con, como le digo, con el tema de que se construyen cárceles, pero hoy día el hacinamiento se podría reducir. Y el abuso de la prisión preventiva también es un tema a tener en consideración, porque no todo el mundo tiene que estar en la prisión preventiva en el caso de que esté iniciado su juicio. Entonces, yo creo que hay alternativas que se podrían utilizar para tratar de no incrementar este número tan importante que tenemos de presos en el país. Claro, eso es importante lo que dice Iván también, porque si se quieren construir más cárceles es para terminar con el hacinamiento, que es súper importante también un poco para poder estructurar el sistema de otra manera. Porque, como bien se ha señalado, ¿no es cierto? Hay presos que son más avesados, otros más jóvenes, que delinquen y que ingresan y se transforman las cárceles en verdaderas escuelas delictuales. Todo el O mundo... sea, la universidad del delito. Exacto, entonces hay que también tener en cuenta hacia dónde quiere ir el sentido de esta La reforma medida. que hay que hacer. ¿Cuál es la acción, cuál es el lineamiento que queremos conseguir con esto? Queridos panelistas, Raúl Celis, René Lues, Percy Marín y Iván Buscovich, terminamos este primer bloque y a ustedes, nuestros televidentes, les agradecemos por acompañarnos. Nos vamos a separar solamente por algunos segundos y ya volvemos para tratar interesantes temas como lo hemos hecho hasta ahora en esta cita regional de Quinta Visión. Bien, y retomamos entonces esta cita regional. Estamos junto a Raúl Celis, abogado, ex intendente regional, a René Lues, concejal de C por Viña del Mar, a Percy Marín, quien es core por la provincia de Marga Marga, core de Renovación Nacional, y también a Iván Buscovich, ex concejal por Valparaíso. Vamos a otro tema, interesante, importante, porque se han ido conociendo informaciones y yo quiero hacer aquí el paralelo. Porque incluso hemos escuchado declaraciones de la fiscal regional, de fiscal especializado en incendios, sobre cómo va el avance en la investigación de lo que ocurrió los días 2 y 3 de febrero de este año, con este fatídico mega incendio, ¿no es cierto?, en Viña del Mar, en Quilpué y en Villa Alemana. Sin embargo, se está dando la comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, han ido personeros, ministros, personas relacionadas y se han ido conociendo antecedentes que uno esperaría que también se conozcan por dónde va la investigación oficial que se está haciendo a partir de lo que estableció la justicia. Y uno de esos antecedentes es algo que ya por lo menos se había esgrimido de que el inicio del incendio fue intencional. Y es más, ahora de acuerdo a lo que dijeron personeros de CONAF en esta propia investigación, habrían sido a través de 4 focos con una diferencia de 31 minutos cada uno. Entonces, insisto, se va conociendo información de a poco que de repente yo no sé si sirve o no sirve
como para dirigir bien lo que es la investigación cuando lo que se espera y lo que se ha dicho por parte de muchas voces de esta región es que se puedan detectar quiénes son los culpables del inicio de este incendio, Raúl Celis? Normalmente, Bernardo, yo no soy muy amigo de las comisiones investigadoras y creo que los tribunales deben hacer su trabajo, pero aquí estamos hablando de un incendio que costó la vida de 135 personas. El segundo incendio más grande con mayor cantidad de víctimas del siglo en el mundo. Eh, entonces, a mí el secretismo, creo que en este caso eh, no debe primar respecto de ciertos hechos como eh, los que han ocurrido, se han derivado de la comisión investigadora. A mí lo que me parece más grave de lo que se ha conocido hasta ahora es el colapso del sistema comunicacional que reconocen que ocurrió entre las 17 y 19 horas del día 2 de febrero entre Senapred, bomberos y CONAF por la caída de entre 225 a 300 torres. Eso lo encuentro pero insólito, inexplicable a estas alturas de desarrollo. Para el terremoto del año 2010 se compraron después teléfonos satelitales que tienen señal en todas las partes, en cualquier lugar del mundo. Entonces, uno a lo menos espera, ¿verdad?, que las señales sean las correctas. Y lo segundo, que me parece también insólito, es no pagar. eh, Decían ellos, la CONAF dice que estuvo ciego porque no sabía para dónde iba el incendio. Bueno, pudo haberlo sabido o pudo haber tenido un buen elemento si se hubiera pagado la licencia del sistema de monitoreo que se llama Wildfire Analytics, que es un software que modela el comportamiento de los incendios. Entonces, uno, claro, podría haber sabido, el incendio debería ir para acá, debería ir por allá, si se hubiese tenido la licencia de este software, que es común en todo el país. No sé, ignoro las causas por las cuales no se pagó la licencia, pero enfrentar los incendios de esa magnitud es un poquito lo que hablábamos a propósito de la seguridad, que son más poderosos los delincuentes que las policías. Acá, claro, el incendio es un enemigo enorme. Si uno tiene telefonía del siglo XX y no del XXI, e ignora los avances tecnológicos como son estos de posibles modeladores de los incendios, claro, eh, corremos el riesgo de, repito, lo que es más grave, 135 personas muertas, el segundo mayor incendio en causa de muertes del siglo. Perfecto. ¿Sabe? Lo que a mí, yo estoy de acuerdo con usted, Raúl, pero yo lo coloco de la perspectiva de esta preocupación, porque cuando comienzan a salir muchas declaraciones por una u otra parte, y no hay un tema realmente oficial, nos pasa, y René me va a entender, lo que ocurrió en un principio justamente con este mega incendio, pues, que teníamos la visita de 4, 5, 6, 7 ministros en Viña del Mar, en Quilpué, en Vía Alemana. Entonces, por una parte, estaba la delegada regional, estaba el EGEDEMA, que todavía existe, que se supone que era el encargado y que es el encargado de la seguridad y que tiene que ver con el asunto comunicacional y todo, pero resulta que hablaba a una hora, a la media hora, un ministro está hablando otra cosa, en otra parte, a la media hora, 15 minutos, otro ministro, otra autoridad está hablando esto, entonces al final se desvirtúa y uno no sabe para dónde va. Yo creo que ese fue uno de los grandes errores del principio, justamente esta tragedia de la emergencia, porque se habló mucho e incluso los propios damnificados no sabían cuál era la verdad. Entonces, René, yo creo que por ahí también va un poco cuando yo digo, ojo, cuidado, ¿no será mejor tener una versión realmente oficial de lo que pasó, de las causas? O sea, yo creo que eso está como en proceso justamente de investigación. Esto es un tema muy complejo, como decía Raúl, este es el incendio más grave del último siglo en el mundo y de lo último, dicen, que por la cantidad de personas muertas y por la cantidad de hectáreas y de la forma en que afectó casas, uno de los más dramáticos de toda de la historia, digamos, y del último siglo en particular. Entonces, claro, Raúl, pero hay elementos
Después de lo que pasó en diciembre del 2022, tuvimos un gran incendio en diciembre del 2022 en Forestal. O sea, uno ya podría ir eh, estableciendo que hay condicionantes para que estas tragedias ocurran. Entonces, me parece que esta investigación va a tomar distintos aspectos. Primero, el tema de la prevención. Yo creo que efectivamente que hay un tema de prevención, tanto del mundo privado y público, que está, a mi juicio, al debe, también de los municipios, aun cuando la alcaldesa, digamos, quiera desligarse de toda responsabilidad, al final eso no va a poder ser, porque hay una responsabilidad de prevención que probablemente nosotros como municipalidad no cumplimos. Esperemos que la justicia, digamos, diga lo que corresponde. Segundo, el día de la emergencia, efectivamente, descoordinaciones, equipos que no funcionaban, información que llegaba tarde. Mucha gente se quemó porque el SAE le decía que abandonara su casa, pero no sabía dónde, porque además ustedes saben la cantidad de caracteres que tiene el SAE, permite solamente decir salga de su casa, pero no alcanza a decir hacia dónde. Por tanto, entiendo que hay que ampliar la capacidad de caracteres, algo tan simple como eso tiene un costo, pero son costos menores comparados con los costos de la vida humana, pero hay que modificar para que la gente le diga además dónde ir. Y los centros, digamos, de control tienen que ser centros que verdaderamente manden, que dirijan y que efectivamente apoyen a la gente conduciéndola a otros lugares. Además, debemos tener espacios para aquello, o sea, hay que tener espacios de resguardo, que la gente sepa, bueno, esto va a ser para el futuro, pero no pasó, pero hay que tener lugares donde la gente tiene que llegar, que sean lugares más seguros que caminar por una calle para que te pille el fuego y te queme dentro del auto. Y lo tercero, yo diría, es el después. Es todo lo que pasó después del incendio. Yo creo que ahí tenemos otros problemas graves como tú muy bien decías, Bernardo, de información a la comunidad. Hay mucha información contradictoria, y finalmente eso contribuye a generar angustia, incertidumbre y además falta de respuesta. Creo que además la falta de respuesta de los municipios y del gobierno, a mi juicio, ha quedado expresada. El presidente de la República hoy día acaba de decir que por lo menos o sea, reconoce que hay un porcentaje de las casas que se están construyendo que están mal construidas o con fallas de construcción. Entonces tú no puedes a la gente revictimizarla. O sea, pierden la casa y le entregas más una casa después que tiene falla. Entonces, creo que, creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo para que sepamos la verdad. Porque lo que más importante hoy día es que la gente que perdió, sobre todo la gente que perdió sus seres queridos, sepa la verdad de lo que ocurrió y tomemos las medidas para que no vuelvan a ocurrir. Porque, ojo, estamos construyendo exactamente los mismos lugares donde se produjeron la emergencia y por tanto que esto vuelva a ocurrir en el futuro es muy probable. Bueno, y otro tema importante también, porque, a ver, yo tuve la posibilidad y he tenido la posibilidad de conversar con muchas personas damnificadas, de una u otra forma. Incluso, eh, de repente, en lo diario, uno va caminando, se encuentra con alguien, sí, tal familiar, porque la herida está abierta, si seamos claros. ¿Y sabe lo que dicen? No nos olviden, por favor, no nos olviden. Y hoy hay un sentimiento que eso de olvidar está pasando. Entonces ahí es donde yo creo que hay que tener mucho cuidado y es por eso que nosotros retomamos el tema y lo conversamos como canal regional, porque no los queremos olvidar, porque queremos que ellos también se sientan de la mejor manera y sientan que tienen una respuesta como corresponde a esto, Percy Marín. Eh, Percy, parece que tiene un problema con el audio. Ahí sí. Ahí sí, Ahí perfecto. sí, ahí sí, perfecto. No, de acuerdo contigo, Bernardo, yo creo que hay que establecer sí una verdad más o menos oficial de lo que ocurrió. Yo creo que hay muchas cosas que todavía no han salido y que van a salir. Yo he recibido mucho comentarios incluso de algunas autoridades me han planteado situaciones que son realmente complejas de lo que podría haber sido el foco de la situación y que espero que eso, si queda así, naturalmente sea condenado con el máximo que contempla el ordenamiento jurídico. Pero independiente de aquello, que es bueno que ocurra, yo voy por la vía más de lo que le está pasando a la gente que fue víctima de esta tragedia.
No solamente que perdió sus casas, que perdieron a sus familiares, ¿no es cierto? Que perdieron a sus mascotas, perdieron todo lo que construyeron durante toda su vida. Y que hoy día, como decía René, muchos la están revictimizando. Mira, con mi esposa hemos ido a terreno, hemos ido harto, pero no hemos subido una sola foto, ni una sola foto, porque encuentro espantoso, llega a ser, perdónenme que les diga, pero vomitivo, como muchas veces algunas autoridades o algunos personeros políticos tratan de sacar provecho de esta situación a propósito del dolor que está viviendo mucha gente en esta zona. Y yo quería decir lo siguiente, también he conversado con mucha gente y una cuestión que me han comentado que es reiterado, por ejemplo, en el sector de Villa Independencia hay una cancha que la convirtieron en un vertedero. Y todos los escombros los van a tirar allá. Y esa gente no soporta, al día de hoy, no soporta el olor que hay. Olor a perros muertos, a una serie de situaciones que hay ahí, gente que todavía está preocupada, que incluso que puede estar algún familiar, alguna persona ahí en esos escombros, porque todavía no es habido, no es hallado todavía. Hay gente que todavía no ha aparecido. Y, y resulta que las autoridades como que miran para el lado. En ese sentido no han hecho absolutamente nada. Otra persona que fueron, ya, le vamos a construir la casa. Muy bien. ¿Dónde está su casa? Está acá en este lugar. No, 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 no. En ese lugar nosotros no podemos construir. Usted consígase que le aplanen el terreno, que le arreglen tal cosa, si no, no le construimos la casa. Y con esa frialdad, gente que después termina llorando de nuevo. Y esas cuestiones no pueden pasar, amigos míos. Yo creo que ustedes, todos los que están acá, que tienen además experiencia política, están muy comprometidos con el servicio público, esas cuestiones no las aceptan bajo ningún término. Y ahí es el llamado a las autoridades que hoy día tienen un nivel de toma de decisiones, que ojalá apuren el tranco, pero también sean más rigurosos en que lo que van a construir sea de calidad, no sea una cuestión que van a tener que echarla abajo prontamente, y que las personas que hoy día tenían sus casas, soñaban viviendo en determinados lugares, agoten los esfuerzos para construirla ahí mismo. Si esa gente son años de historia que están ahí, y no estoy hablando de las tomas precisamente, estoy hablando de casas consolidadas. Así que yo la verdad es que en eso yo haría una hincapié importante, Bernardo. Bueno, eh, el presidente Gabriel Boric ha visitado muchas veces la zona, la región, justamente producto y los lugares, sectores que fueron lamentablemente escenario de este mega incendio. Y una frase que se repite es, estamos ocupados y preocupados, ocupados y preocupados. Ahora, de repente siento en lo personal, insisto, esta es una opinión personal, que radicar las determinaciones y las decisiones en autoridades centrales y no regionales totalmente, también de alguna forma eso lo va complicando. Porque la visión de una autoridad regional, sea quien sea, que está todos los días, que recibe todos los días seguramente llamados, que recibe todos los días consultas, y que se da el tiempo para pasar o estar, ¿no es cierto?, todos los días en los lugares, creo que es mucho más directa que de una autoridad que está en Santiago, porque además tiene que cumplir otro tipo de actividades dentro de su cargo. Entonces, en esto yo siento que también a veces se comete un pequeño error en radicar solamente como en la toma de determinaciones finales en autoridades nacionales y no darle toda la potestad a los regionales. ¿Me equivoco, no, Iván Buscovich? ¿Usted piensa que estoy errado en lo que estoy señalando? Sí, pienso que está errado. Perfecto. Eh, Yo lo conozco, pues por no, eso. porque le explico. Porque normalmente aquí se opera con fondos que no son regionales. Plata que se dispone en la primera etapa es toda plata del Ministerio del Interior, ni siquiera de vivienda. Y por tanto, quienes tienen más expedito acceso a esos recursos son los, los ministros que tienen asiento en Santiago. Usted se quejaba porque habían venido muchos ministros. Si vienen pocos, son A ver, insensibles. Iván, Si perdón, vienen disculpa. muchos, Sí, si vienen Iván, muchos, está bien, disculpe. perdón. Yo no me quejaba porque han venido muchos ministros, me parece bien. Lo que yo me he quejado y creo que no fue lo mejor, la descoordinación que ha sido de repente No, y en eso estoy completamente de acuerdo con usted. A eso Pero voy. aquí, Si bien que no, venga. yo estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que quiero decirle es que, de verdad, siento que es mucho mejor que vengan y que se empapan y que vean y que de alguna manera
conozcan la situación en situ, de que esto se lo cuenten por teléfono y que tomen las decisiones tal como usted decía. Por eso creo que es muy importante la coordinación. Yo creo que efectivamente, como dice usted, el marino que estaba a cargo en el fondo fue casi que una figura decorativa, porque no tuvo coordinación ni jugó un rol importante. Y ahora que ya están solamente con civiles, creo que es muy importante que efectivamente quienes resuelven esencialmente los temas que tienen que ver con las lucas, porque de eso es lo que finalmente estamos hablando, sean gente que tengan acceso a esos recursos rápidos para que efectivamente no pase, como dice Boris, que las casas que se están construyendo están mal y por tanto, ¿cómo las van a pagar si son casas que están quedando mal? Pues? Entonces, por eso creo que es importante que haya un cierto involucramiento. Ahora, que eso significa que pasen a llevar a las autoridades regionales o que no se les considere, eso es completamente harina de otro costal, creo yo. Una cosa más, de la experiencia del incendio de Valparaíso. Si se vuelve a construir a donde mismo, el riesgo es el mismo. Por eso que creo que lo que dice Percy es hasta por ahí cierto. Porque si construyeran en un lado que es riesgoso, tú no podías insistir en que construyan ahí mismo, aun cuando ahí estén los recuerdos, ahí está la vida de la familia, de los antepasados, etcétera, etcétera, porque el riesgo que se vuelvan a quemar es inmenso. O sea, que se repita. Entonces, En eso estoy de y acuerdo, esto lo cuento, a propósito de Valparaíso, que se reconstruyó donde mismo y hoy día los riesgos están donde mismo. Entonces, también aquí yo creo que hay que tener una cierta condescendencia con el riesgo que significa reconstruir donde mismo si hay riesgo. Si no hay, por Dios, que se ayude y que se haga de la manera más rápida y eficiente posible. Pero tengamos en consideración aquello. Yo eso es todo lo que quería decir sobre este punto. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Solo un detalle. Estoy de acuerdo con que los fondos, porque este es un país centralista. Lo tenemos Sí, súper claro, Iván. Este la es un playa país está en centralista. Santiago, Lo que pasa es que eso debiera tender a cambiar. Pero lo que obvio. vuelvo a insistir es que siento que las autoridades regionales están día a día y eso debiera valorarse mucho más que la situación de los recursos. Debiera ser mucho más rápido, quizás traspasar más rápido, no sé. Raúl Celi, usted fue intendente, usted estuvo para el mega incendio de Valparaíso, conoce bien parte de lo que pasó. Nos deben quedar poquitos minutos, así que si podemos ir pimponeando si quieren este tema, lo vamos a hacer porque creo que es súper interesante, Raúl Celi, desde su experiencia como ex intendente. Sí, un par de ideas. Estamos ocupados y preocupados, dice el presidente, pero eh, me asusta un poco porque habían prometido 1.200 viviendas de emergencia al 20 de marzo, cumplieron la meta un mes después. Viviendas de emergencia, un mes después, y tienen que construir 2.000. La responsabilidad, yo lo había omitido, la responsabilidad de la alcaldesa de Viña en esto es evidente. No había más, o sea, no solamente están los problemas que yo señalé al comienzo con eh, este, estas comunicaciones, sino que la falta de manuales de prevención, la falta de desmalezado, la falta de vías de evacuación, eso son responsabilidad directa de la alcaldía, fundamentalmente de la alcaldía municipal, por lo tanto, también lo quiero destacar. Enseguida, la presencia masiva de ministros. Sí, yo creo que la presencia masiva de ministros en buena medida se debió a eventuales candidaturas presidenciales y más estorba que beneficia. En la actividad que hubo esta semana con el presidente anunciando las casas industriales, no dejaron entrar a personas que estaban afectadas por el incendio. ¿Por qué? Porque tienen pánico de que se revele lo lento que ha ido el proceso de reconstrucción. Eh, entonces, en mi opinión, y respecto de lo que preguntas de las autoridades comunales y regionales, claro que es importante. Y de hecho, en los incendios que nos tocaron o en el terremoto, si bien habían autoridades nacionales, nosotros teníamos una participación muy directa. Todo pasaba por acá. Los planes los formulábamos nosotros mismos desde la región.
con la colaboración de Santiago. Tal vez haya sido otro modelo. Es cierto lo que dice Ivanzi en cuanto a que los fondos son nacionales, pero nosotros tuvimos activa participación. En realidad, la principal participación que yo recuerdo fue del gobierno regional, siempre con los alcaldes, independientemente del color político. Perfecto. En todo caso, ahora también, Percy Marín, está claro que el gobierno regional ha tenido que colocar sus buenas lucas, no solo para ayudar en esto, sino que para otras cosas que debieran venir de respuesta de temas centrales. Pero no lo Sí, es. pero perdona, incluso eran platas de muchas nacionales, pero que nosotros teníamos que estar en el día a día. ¿No? Sí. No es que nosotros estábamos al día solamente por las platas regionales, sino que porque los ministerios consideraban la opinión de la región. René Lues, en un minuto y medio, porque Yo se empieza a terminar el solamente tiempo. insistir, yo creo que efectivamente aquí los municipios tomaron una actitud más bien, digamos, de contemplación, contemplativa. ¿Por qué razón? Era tan grande esta tragedia, era tan grande y había tan poca respuesta que dar, que finalmente los municipios prefirieron que esto lo asumiera el gobierno, en parte por los recursos y también en parte porque durante estos meses, los 6 primeros meses, no hay nada bueno que decir. No hay nada bueno que digamos, entregar como Mostrar. información y por tanto estaba en un periodo de elecciones, las alcaldesas se retiraron y les dieron en el fondo no solamente el predominio del rol, sino que también inclusive ellos acusan al gobierno. Son de gobierno, las tres alcaldesas, pero acusan al gobierno de toda la mala gestión de la tragedia, porque acusan a Senapred, acusan a CONAF, en fin, acusan hasta, digamos, a todo el sistema público regional. Es decir, Claro. las alcaldesas han desligado en el gobierno por un tema, a mi juicio, estrictamente político, para no ser responsables o no hacerse responsables de una tragedia que esto es para todos. Aquí están las autoridades comunales, regionales y sobre todo nacionales. Deberíamos estar de consumo abordando esta tragedia. Perfecto. Percy Marín, solamente un detalle. Ahí cuando yo hablo, ojo, cuidado con la comunicación. Porque después de lo conocido, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, a esta comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, de acuerdo al color del parlamentario que habló, fue la línea que le dio, ¿no es cierto?, hacia dónde Sí, iba claro. y cuál era. Entonces, yo insisto, esto, en vez de ayudar, yo siento que muchas veces causa más incertidumbre, y sobre todo en quiénes son los principales, eh, o los principales beneficiados que debieran estar con esto, que son las familias damnificadas. Ahí es donde el mensaje tiene que ser súper claro, pero esto no ayuda al mensaje para nada. Percy Marín. Para nada, sí, es que ese es el problema cuando se politizan todas las cosas. Cuando hasta la tragedia se politiza. Como tenemos, por ejemplo, hasta un diputado comunista repartiendo colchones que son entregados por el gobierno. Cuando vemos, por ejemplo, que en definitiva nos dejan entrar a personas al colegio de psiquiatras, por ejemplo, un grupo de psiquiatras que quería hacer una intervención los primeros 5 días, que es fundamental. No los dejaron entrar, ¿por qué? Porque tenían que darle primero a la alcaldesa Ripamonti qué es lo que iban a hacer, de qué les iban a hablar. Sí, era una cuestión técnico-profesional, no era una cuestión de política. Entonces, todo lo tienden lamentablemente a politizar. Pero yo insisto, aquí hay que apurar el tranco, hay que hablarle con certeza a la gente. Lo peor que puede ocurrir es que en definitiva las expectativas de que se ha hecho en la gente no estén a la altura. De hecho, mucha gente ya ha dicho, no, yo no voy a recibir nada del gobierno, por lo tanto construyo yo. Y se han endeudado, han buscado recursos de parientes incluso y han estado reconstruyendo sus casas. Cuando le decía de que reconstruir en su lugar, me refiero a las viviendas que son viviendas que gente que las compró, que gente que no estoy hablando de las tomas. En el caso de las No, tomas, no, sí, lamentablemente, es distinto. Pero en el caso, por ejemplo, el Olivar, en caso como Canal Chacao, por ejemplo, en fin, es, la misma Villa Independencia, un sector importante que también no corresponde a tomas. Ellos, naturalmente, que es su derecho que la construyan donde mismo. Pero lamentablemente eso no ocurre así. Este Perfecto. es el minuto final, Leonardo, ¿no? Es justamente el minuto final. Cortito si quiere Sí, dar algún otro. yo quiero decir solo que una buena noticia para la región.
la región de Valparaíso va a contar con la primera sección aeropolicial, base aeropolicial de Carabineros de Chile, un En Rodelick. compromiso que nos había comprometido el general Yáñez con nosotros, y la verdad es que estamos tremendamente contentos. Fuimos con la diputada Camila Flores, estuvimos ahí en la entrega del helicóptero, la primera aeronave para nuestra región, que va a cumplir tareas importantísimas que dicen relación con los rescates, que dicen relación con las vigilancias aeropoliciales para el descubrimiento de droga, por ejemplo, en las zonas de Petorca, en la zona interior, y, por cierto, también en lo que se refiere a la vigilancia e incluso el traslado de pacientes Sí, graves sí. a hospitales. Bien. Iván Buskovich. Mire, yo efectivamente no, yo creo que estamos más o menos claros respecto al tema del incendio. Quisiera decir una cosita, un tema muy específico. Hoy día que estamos grabando el programa es 19 de abril. Se cumplen 91 años del Partido Socialista de Chile, que le ha dado a Chile 3 presidentes: Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Por tanto, aprovecho esta oportunidad para saludar a todos aquellos que están en este partido y a la gente que vota por nosotros. Bien, gracias, Iván Busco, y felicitaciones a usted también. Felicidades como miembro del Partido Socialista. ¿Mm? Muy bien. Bien, oiga, Raúl Celis, 20 segundos para alguna idea final, para destacar algo que quiera. Lo del aeropuerto, a lo mejor el anuncio del aeropuerto, que dicen que para el año 2027 ya va a estar después de muchas oportunidades que se anunció. Lo del aeropuerto va para largo. Yo, entre otras cosas, soy impopular porque estoy en contra de la obra. Pero sí quiero muy brevemente referirme a las relaciones con Argentina, que creo que estamos cometiendo errores graves. Eh, eh, Hay una base naval conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos que están construyendo en el Canal Beagle. Los argentinos se quieren transformar en socios estratégicos de la OTAN. Probablemente Inglaterra se va a oponer, pero lo quieren hacer. Recientemente han comprado aviones a Dinamarca. Creo que ahí se nos puede armar un problema grave con Argentina y además con nuestra posición con la Antártica. Sí, Creo que sí. el gobierno tiene que poner mucho cuidado. Bueno, usted sabe que cuando comienzan los problemas en muchos países, ¿no es cierto? Los gobiernos tienen problemas, viene este tema nacionalista y se Es la recurre oportunidad. a este ámbito. Hay otro ejemplo. René Luez, 10 segundos para el último mensaje, pero 10. Solamente solidarizar con la familia de la mamá que fue asesinada en Gómez Carreño hace unos días atrás, un par de días atrás, frente a sus hijos. Un drama que tiene Tremendo. conmocionado no solamente a Gómez Carreño, sino que también a toda la ciudad, de cómo la delincuencia ya se está metiendo en la casa, en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Bien, muchas gracias entonces, Raúl Celis, abogado exintendente, gracias por estar hoy con nosotros. René Luez, concejal de C por Viña del Mar. Percy Marín, consejero regional RN por la provincia de Marga Marga. Iván Buscovich, compañero del PS, ¿no es cierto? Quien con orgullo ha dicho que está de aniversario su partido. Muy Muchas bien. gracias también por estar hoy con nosotros. Bien, pues a ustedes. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a ustedes entonces, también quienes nos ven, nuestros televidentes, y nos reencontramos en cualquier Esté muy bien. instante con este cita regional, y también le invitamos para que siga junto a la programación de su canal regional Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.